Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Francisco Benet Blanco Barradas y este es mi proyecto de historia de la Facultad de Psicología, el cual les hablaré sobre el comienzo de la psicología. Agenda, introducción, donde vamos a ver qué es la psicología. Desarrollo, que vamos a abarcar la Edad Antigua, la Edad Media, Renacimiento e Ilustración, el comienzo de la psicología científica y el desarrollo del siglo XX. Y por último, la conclusión. Introducción. ¿Qué es la psicología? Una de las definiciones más sencillas de la psicología es la disciplina científica que estudia y analiza la conducta y los procesos mentales de las personas. El término psicología proviene de las palabras psiche y logos, pudiendo traducirse como estudio del alma. Edad antigua. Durante la Edad Antigua se creía que los trastornos mentales eran consecuencia de la posesión por parte de espíritus o demonios, y los tratamientos consistían en conjuros y encantamientos a los que se les atribuía efectos curativos. En esta diapositiva podemos ver en el lado izquierdo a Sócrates, en el lado derecho a Platón y en medio a Hipócrates, de los que les hablaré más adelante. Los filósofos como Sócrates y Platón realizaron aportaciones que serían claves para el desarrollo de la psicología. Sócrates, una de las aportaciones que hizo fue la mayéutica, que en cierta forma se convirtió en una terapia actualmente. Vas a un psicólogo y, y bueno, le cuentas tus problemas, el psicólogo nunca te va a decir qué hacer, sino que con preguntas específicas va a hacer que el conocimiento y la respuesta surja de ti y que pues al final las respuestas sean las mejores para tu vida. Pues eso es la mayéutica. La mayéutica es el parir conocimiento, es el nacer el conocimiento. Sócrates también sentó los fundamentos del método científico. Platón concebía el cuerpo como el vehículo del alma, verdadera responsable de la conducta. Mientras tanto, Hipócrates estudió las enfermedades físicas y psíquicas mediante el método inductivo y las atribuyó a desequilibrios en los humores o fluidos corporales. Algunos de estos fluidos son la bilis negra, sustancia vinculada al elemento tierra, cuyas propiedades eran el frío y la sequedad; bilis amarilla, humor correspondiente al elemento del fuego, sus cualidades eran la calidez y la sequedad; sangre, sustancia vinculada al elemento del aire, cuyas propiedades eran la calidez y la humedad; y por último la flema, la sustancia relacionada con el agua, cuyas propiedades son el frío y la humedad. Edad Media. Los trastornos mentales se atribuían a la comisión de pecados y se trataban mediante rezos y exorcismos. También en la Edad Media era común que todo se fuera a lo espiritual. Por ejemplo, tú te enfermabas de algo y decían, la respuesta era de que te está castigando Dios, en vez de decir que el taco que comiste estaba contaminado, que salmonela, algo así. No, era que Dios te está castigando por tus pecados. Entonces, en esas épocas se iba mucho a lo religioso. La filosofía hindú analizó el concepto del yo; mientras tanto, China ya aplicaban test en el ámbito educativo y se llevó a cabo el primer experimento psicológico que se tiene constancia, el cual consistía en dibujar un círculo con una mano y con la otra un cuadrado para valorar la resistencia a la distracción. Renacimiento e Ilustración. Entre los siglos XVI y XVIII, en el mundo occidental convivieron la concepción demonológica de la enfermedad mental y el humanitarismo. René Descartes, o mejor dicho, Descartes, que contribuyó a la conceptualización dualista que separaba el cuerpo y el alma; Baruch Spinoza, que la cuestionó; o John Locke, quien afirmó que la mente depende de influencias ambientales. John Locke
se peleó mucho, tuvo una rivalidad con Hobbes, ya que John Locke decía que el ser humano nacía siendo bueno, siendo neutro. El ser humano para él era como una pizarra blanca donde las experiencias e influencias era lo que iba a afectar su comportamiento. Y para Hobbes, el ser humano era un animal salvaje, un animal que se juntaba en grupos para pelear con otros grupos por los recursos. Y bueno, el médico Thomas Wills atribuyó los trastornos mentales a alteraciones en el sistema nervioso, ya entrándonos a la neurociencia y psicobiología. El comienzo de la psicología científica. Los conocimientos sobre la anatomía cerebral hicieron que los procesos mentales se entendieran en mayor medida como consecuencias de la biología. Fue muy importante la influencia de la teoría de evolución de Charles Darwin. El evolucionista sirvió de excusa a eugenistas como Francis Galton, Benedict Morel, que defendían la inferioridad de las personas de clase baja y de las que tenían trastornos a través de la sobrevaloración del peso de la herencia. William Wundt. William Wundt fue un filósofo, médico, psicólogo y filósofo alemán, y fue el fundador del primer laboratorio experimental de psicología en 1879. William Wundt decidió estudiar la psicología con un método experimental, la experiencia inmediata y observable. Hablando más sobre William Wundt, en su infancia sus padres pensaban que iba a ser un fracasado y que no iba a lograr algo grande en la vida. ¿Por qué lo decían? Porque William Wundt era un niño muy pensador, reflexionaba. En las clases se la pasaba viendo la ventana y ese tipo de cosas, viendo pájaros. Entonces sus padres ya estaban, pues, ya no tenían esperanzas con él. Decían de que con ser un simple cartero, un trabajo honrado, ya, pero bueno, lo subestimaron porque fue el padre de la psicología en el canon. Y bien, más hablando de este señor, buscaba describir la estructura de la experiencia sensorial y consciente, observó y midió sistemáticamente estímulos de diversas clases. Un estímulo es toda forma de energía física que afecta a una persona y produce una respuesta. Exactamente, ¿qué es lo que hacía Wundt en su laboratorio? Un ejemplo es que ponía a ver a las personas imágenes de cosas, ya sea un caballo, una familia, lagos, un pájaro, y la persona tenía que responder al estímulo, que en este caso es la imagen del caballo, y decir qué era, qué veía, qué observaba la persona. Y bueno, también medían el tiempo con un instrumento que se llamaba cronolograma, me parece. Y también se veía que las personas asociaban algunas imágenes con otras cosas. Por ejemplo, el caballo lo podemos asociar con la manzana, porque eso son lo que comen, lo que le da el ser humano al caballo. O lo podemos asociar con nuestra primer caída, cuando nos subimos a nuestro primer caballo y nos caímos. Entonces, por ahí va este rumbo. Laboratorio Leipzig. Y fue creado en Alemania. Lamentablemente, por la Guerra Mundial se destruyó, pero lo recrearon. En la imagen derecha está William Wundt y en la imagen izquierda es el laboratorio, casi muy parecido al de la UV. Estructuralismo y funcionalismo. El funcionalismo, como dice su nombre, era que las cosas fueran funcionales. Bueno, el estructuralismo y el funcionalismo, dos escuelas muy influyentes durante los últimos años del siglo XIX y la primera etapa del siglo XX. El funcionalismo de William James estudiaba las funciones mentales. Por otro lado, el estructuralismo de Edward Teacher se centraba en sus contenidos como las sensaciones o los pensamientos. Este mismo Edward Teacher quería hacer de la psicología algo muy científico,
Tanto así que se llegó a pelear con otros psicólogos de la Universidad de Leipzig por esto mismo. Uno de los que se llegó a pelear fue Hugo Munsterberg. Hugo Munsterberg no puedo decir que fue funcionalista porque también estuvo en la psicología aplicada. Edward Teacher y él se pelearon en base a cartas y el ganador fue Hugo Munsterberg, diciendo que puede que sí sea muy científica la cosa que está haciendo, pero no es funcional, así que no sirve de nada. El desarrollo en el siglo XX. Sigmund Freud, discípulo de Charcot y Freud, creó el psicoanálisis y popularizó la teoría verbal, la terapia verbal. Sigmund Freud también se peleó con Hugo Munsterberg. Hugo Munsterberg no apoyaba sus ideales. John Watson y Burns desarrollaron terapias conductistas centradas en el comportamiento observable. La investigación científica promovida por el conductismo acabaría yendo a la aparición de la psicología cognitiva. Conclusión. Termino mi proyecto con una frase que el maestro nos comentó a inicios del semestre, que fue psicología, dueña de un largo pasado, pero con una corta historia. Una frase que me encantó. ¿Y a qué se refiere con dueña de un largo pasado, pero con una corta historia? Como vimos, la psicología ha estado desde la edad antigua, o sea, desde hace mucho, pero pues no se sabía qué era exactamente, o sea, se fue buscando y buscando hasta que en el siglo XIX y XX se hizo la psicología experimental, la psicología ya científica y bueno, pues por eso con una corta historia. Sin nada más que agregar, termino el proyecto aquí y espero y sea de su agrado.